Tú puedes ser una persona hiper lógica, hipercrítica, una persona que es muy racional y busca lo racional en toda circunstancia y ser una persona de fe y tener fe más que toda la gente alrededor. Porque la abundancia de fe no significa ignorancia. Al contrario, la abundancia de fe es la señal de que has tenido experiencias tan racionales de que Dios es real que no puedes negar que Dios es real. Lo único racional en la realidad es aceptar la realidad de Dios. Cuando tú has experimentado a Dios, lo único racional es aceptar esa realidad. No te puedes hacer ateo porque es irracional hacerte ateo cuando experimentaste a Dios, ¿verdad? Entonces, tú puedes ser una persona hiperracional que le busca la lógica a todas las cosas, una persona bien lógica, y ser la persona más llena de fe en el lugar donde estás. Ser una persona lógica no significa que eres una persona incrédula, significa que eres una persona inteligente, racional, a quien Dios creó para apelar a personas que son bien radicalmente racionales, que tienen una dificultad de recibir lo sobrenatural. Y Dios te ha posicionado en ese ambiente, en esa esfera, para que tú seas ese instrumento racional que va a introducir lo sobrenatural a las personas que también son racional. Um, Porque la fe, mis queridos, no tiene nada que ver con cuán inteligente tú eres ni cuán burro eres. Una persona que tiene fe en Cristo experimentó a Cristo, sintió la presencia de Dios. Incluso los inconversos que creen en lo sobrenatural, en lo paranormal, creen en lo paranormal por alguna experiencia que han tenido. Nadie cree en lo sobrenatural sin haber tenido algún tipo de experiencia, ya sea sintió algo, percibió algo, vio algo, no sé. Esa creencia no es cualquier cosa. Ya sea que alguien confiable les relató una historia y saben, esta persona no es de jueguito y de contadera, esta persona si dice que le pasó esto, lo creo, ¿verdad? Es porque hay una evidencia ahí. Y así es la fe. Nadie tiene fe ciega, no existe la fe ciega. Todo el que tiene fe en Jesucristo y está convencido de Cristo, experimentó a Cristo. Como decía, ser racional no significa que eres una persona incrédula, significa que eres una persona que le busca lo racional a todas las cosas, pero acepta la respuesta sobrenatural cuando se presenta, ¿verdad? No es pecado ser una gente racional, no es pecado hacer preguntas, cuestionar, buscar a la vuelta a las cosas hasta que Dios te muestre qué es en realidad sobrenatural. Um, pero ahora, voy a hablar de este tema. Hay una diferencia entre ser racional y ser un incrédulo. Ser racional es algo bueno. Hay muchas personas que Dios los creó hiper radicalmente racional porque a través de ellos personas que de otra manera no creerían en lo sobrenatural van a creer en lo sobrenatural porque van a tener una persona que va a ser bien radicalmente racional, que va a tener un buen reporte y la gente se va a dar cuenta si esta persona, que es una persona tan racional, que lo ve todo de una forma racional, me está hablando de Cristo y me está contando estas experiencias que tuvo con Cristo. Entonces Dios es real, ¿verdad? Hay una diferencia, hermano, entre ser una persona racional y una persona incrédula. Tener dudas. Todos los cristianos podemos tener dudas, ¿ok? ¿A qué me refiero? Han habido, mira, yo escucho la voz del Señor audible. Siempre ha sido así. Esta es mi realidad. No tienen que creerme si no quieren, no me importa eso. Pero yo escucho la voz de Dios desde que yo era chiquita. Nunca tuve ni que orar para que Dios me hablara. Él siempre me ha hablado, ¿ok? Pero conté que conozco a Dios. Han habido momentos que yo leo la Biblia y no entiendo y hay dudas. Pero Señor, ¿cómo que es esto? ¿Y cómo tú permitiste esto? ¿Y qué propósito tiene esto? No te entiendo. O he pasado por situaciones fuertes donde le digo, Señor, yo no entiendo. ¿Cómo rayos, cómo acaso puede algo tan traumático como esto acercarme a ti y no alejarme de ti? ¿Cómo algo tan feo como esto y doloroso como esto servirme de bien? ¿Cómo tú verdaderamente puedes tornar algo tan feo para mi propio bien?
Es normal tener dudas, es parte de la experiencia del crecimiento. Estás en la clase de matemáticas, ¿verdad? Y tienes dudas. ¿Y qué pasa cuando tienes dudas? Haces preguntas y cuando te dan una respuesta creces. La duda es simplemente la ausencia de información. Entonces, cuando la información es proveída, la duda se va. Es normal tener dudas, es parte de la vida, seas cristiano o no. Dios te puede hablar cara a cara todos los días, literalmente. Y vas a tener dudas en algunas cosas, vas a tener preguntas y está bien. Y la duda irá, se desaparecerá cuando recibas esa información. Porque la duda es simplemente ausencia de información. Y cuando la información es proveída, ya no tienes duda, ¿verdad? Si estás perdido y estás buscando dirección y una persona viene y te ofrece dirección, ya no tienes duda porque recibiste información. Es normal tener duda, no es pecado tener duda. Pero la incredulidad 100% del tiempo es diabólica, demoníaca. Porque la incredulidad es activamente o actualmente una presencia sobrenatural, demoníaca, que está tratando de arrancarte del Señor, ¿verdad? Y tú tienes dos opciones, o aceptar la realidad de Dios, o combatir ese espíritu que diga, aceptar la realidad de Dios y combatir ese espíritu y decirle, no, Jehová te reprenda en el nombre de Jesús, espíritu de incredulidad. Yo creo en Cristo, ¿verdad? O entregarte a la incredulidad. Hay personas que fácilmente tiraron la toalla y a la primera guerra espiritual que tuvieron vino la incredulidad. ¿Será Dios real? Si Dios es real, ¿por qué estoy sufriendo? Dios no me ama, porque si Él me amara no hubiera permitido que esto me hubiera pasado. Y en vez de hablar con Dios, permitieron que la incredulidad viniera. Y la incredulidad es algo reprobado. No sé cómo se dice en español, reprobate. La incredulidad es una cochinada espiritual. Dios odia eso. Hay una diferencia en que tú tengas duda porque no entiendes algo y está bien, pregúntaselo al Señor. ¿Verdad? No es pecado que le pregunte a Dios, Padre, yo sé que tú me amas, pero ¿por qué permitiste que me violaran a los 5 años? Yo sé que tú eres bueno, pero ¿por qué permitiste que mataran a mi papá o a mi mamá cuando yo tenía 17 años? Está bien hacer esas preguntas. Es racional hacer preguntas así porque sabemos que Dios es bueno, que Dios nos ama, pero entonces enfrentamos cosas en la vida que nos chocan, ¿verdad? Que es fuerte. Y es normal y está bien hacer preguntas y tener dudas. Siempre habrán dudas donde hay ausencia de información. Y cuando la información se presenta, ya no tendrás duda, ¿verdad? La claridad vendrá y ya no tendrás duda. Y hay cosas que Dios no te las responde inmediatamente y después te las responde. Pero la incredulidad es otra cosa. Si tú estás batallando con incredulidad, tú estás batallando con una entidad demoníaca y es diabólica. Así nace el ateísmo, así nace la mente reprobada. Una persona que se entrega a la incredulidad es una persona que se entrega a la mente reprobada. ¿Ok? La incredulidad es 100% demoníaco, diabólico, 100% del tiempo, porque lo más normal es saber que Dios es real. La gente cree que solamente los cristianos creemos en Dios. No, mi amor, al principio de la creación, todos, hasta los animales, sabían quién Dios es. Y aún hasta este día los animales saben quién Dios es. Todo lo que vive y respira alaba a Jehová, dice la Biblia. Quiere decir que las ranas, los colibrí, todo está consciente de Dios. Pero la incredulidad no ataca a los pájaros, no ataca a los peces, ataca a los seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Que no es lo mismo que la duda. Cualquier persona puede tener duda, no es pecado tener duda. La incredulidad es una entidad demoníaca, fuerte, que solamente puede ser combatida con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. ¿Verdad? La incredulidad siempre es algo demoníaco. Y tú tienes que en ese momento darte cuenta y involucrar al Señor y no solamente entregarte a la incredulidad. Entender que bueno, que yo no entienda algo no significa que Dios no es real. Que yo haya pasado por algo no significa que Dios no es real. Porque 99% de la raza humana está consciente que hay un Dios. Ya sea que están adorando al Dios verdadero o no, todo el mundo está consciente que Dios es real. Pero al diablo no le importa que tú estés consciente de lo sobrenatural. Él lo que no quiere es que tú creas en Jesucristo. Por eso le ataca a mucha gente con la incredulidad cuando se trata de Jesús. Pero no de Buda ni de Mohammed, porque Buda y Mohammed son de él. Pero cuando se trata del Dios viviente, claro que el espíritu de incredulidad quiere atacarte. Tú no puedes entregarte a la incredulidad. De nuevo, la duda no es pecado. La incredulidad ya es otra cosa. No te entregues a una mente reprobada negando la realidad de Dios.